Bien, vamos a resolver un problema del capítulo 15 de movimiento armónico simple. Este problema es un problema de repaso debido a que contiene muchos conceptos de física 1. Tiene, digamos, conceptos de física 1 y conceptos de física 2, entonces vamos a hacerlo como un repaso de algunos temas importantes. El problema nos dice que una saltadora de bungee de 65 kilogramos salta de un puente con una cuerda ligera amarrada a ella y al puente. La longitud no estirada de la cuerda es de 11 metros. La saltadora alcanza el fondo de su movimiento 36 metros abajo del puente antes de rebotar de regreso. Queremos encontrar entonces el intervalo de tiempo entre que deja el puente y llega al fondo de su movimiento. Podemos partir el movimiento total en una caída libre de 11 metros y posteriormente una sección de 25 metros de oscilación armónica simple. Bien, entonces la primera pregunta que nos hace el problema es, para la parte de caída libre, ¿cuál es el análisis de modelo adecuado para describir el movimiento? En la caída libre, nosotros sabemos que caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces ese sería el modelo que debemos usar en esa parte. Aquello que le llamábamos el MUA. Bien, nos dicen entonces durante qué intervalo de tiempo está en caída libre. Nosotros tenemos que esta persona inicia o parte con una velocidad inicial de 0 y pues salta. Queremos saber cuánto tiempo tardó en llegar de acá a estos 11 metros. En caída libre sabemos que su aceleración es de menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Debemos definir un sistema de referencia para poder utilizar las ecuaciones de MUA. Una de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado nos decía que la posición final de una partícula es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo cuadrado. Voy a poner mi sistema de referencia o mi nivel de referencia en este punto, acá abajo. Este va a ser el nivel de referencia para caída libre. Entonces, la posición inicial de la partícula o de la persona cuando está arriba sería una Y de 36 metros. Y cuando la persona ha bajado 11 metros, se encuentra a una distancia de 25 de la parte, digamos, del fondo de la posición hasta donde llegó la persona, ¿verdad? Esta persona salta, la cuerda cuando llega acá, la cuerda empieza a estirarse. Cuando llega a este punto, los 36 metros, dice que rebota hacia arriba, hace el rebota de regreso. Entonces, su posición final, cuando ya está en este punto, sería 25 metros. Recuerden que el nivel de referencia es totalmente arbitrario. Donde sea que nosotros lo pongamos, vamos a obtener el mismo resultado al final cuando despejemos el tiempo. Como la velocidad inicial es igual a 0, este término se cancela y tenemos que entonces el tiempo que le toma estaría dado por esta fórmula. La aceleración, como dijimos, es en menos 9,8. Esto nos da entonces un tiempo de 1,5 segundos para la caída libre. Bien, posteriormente el problema nos dice en la parte B, para la parte de oscilación armónica simple de la caída es el sistema de la saltadora, la cuerda
y la Tierra aislado o no aislado. En esta parte, cuando yo empiezo, digamos, de acá a acá, como dijimos, en esta sección es donde la cuerda empieza a estirarse. Ajá. Si nosotros consideramos el sistema de persona, cuerda y tierra, todo ese sistema es un sistema aislado. ¿Okay? Entonces, al ser un sistema aislado, tenemos que vamos a tener una conservación de la energía si tenemos en cuenta esos tres componentes. Okay, posteriormente, a partir de la respuesta anterior, de la conservación de la energía, nos piden encontrar la constante elástica de la cuerda. Hay varias formas de encontrar la constante elástica. Pues aquí nos están diciendo que lo hagamos a partir del resultado anterior, es decir, a partir de saber que hay una conservación de la energía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta era la parte C, esta sería la parte D. Veamos qué tipo de energía tenemos al inicio y al final. Al inicio, cuando la persona está en este punto, aquí en el punto inicial, tenemos que pues su velocidad inicial es 0, es decir, no tiene energía cinética, pero la persona tiene energía potencial. Okay, entonces vamos a escribir la energía 1, la energía potencial sería masa por gravedad por altura inicial, que ya sabemos que es de 36 metros. Ahora, para simplificar el problema, okay, vamos a hacer lo siguiente. El punto 2 lo vamos a elegir acá, cuando la persona llega al punto más bajo. Cuando la persona llega al punto más bajo, que antes de rebotar, en este punto tenemos, es un punto de inflexión. ¿Qué significa? Cuando la persona viene hacia abajo, okay, tiene una velocidad negativa y en este punto para momentáneamente, adquiere una velocidad de 0 para posteriormente empezar a subir. Entonces, puramente cuando llega acá, okay, se detiene momentáneamente, tiene una velocidad de 0. Este va a ser entonces, para el análisis que voy a hacer a continuación, este va a ser mi punto 2. Okay, entonces, cuando la persona se tira, está convirtiéndose, la energía potencial gravitacional se está convirtiendo en energía cinética. Una vez que llega a este punto, a los 11 metros, aquí, como sabemos, vean que la cuerda mide 11 metros, es decir, si la persona sigue es porque la cuerda empieza a estirarse. En el momento que la cuerda empieza a estirarse, empieza a almacenar energía potencial elástica. Okay, entonces, en este punto acá vamos a tener una suma de energía potencial gravitacional, energía cinética y energía potencial elástica. Okay, entonces, mg sería mg por y2 más 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado, más, recuerden que la energía elástica era 1/2 de k por delta x al cuadrado. Delta x era la distancia, okay, entre, digamos, la posición relajada y la posición estirada. Bien, tomando este mismo nivel de referencia, vean que Y1 sería 36, Y2 sería 0, porque en ese caso estaríamos puramente encima del nivel de referencia. Es decir, no hay energía potencial gravitacional en ese punto, sería nula. También, como ya dijimos, en este punto, cuando la persona llegó al punto más bajo para luego devolverse, su velocidad es instantáneamente 0, entonces aquí en este punto tampoco tenemos energía cinética. Y la única que vamos a tener es energía potencial elástica. Okay, entonces la convertimos, digamos, de gravitacional a elástica.
vamos a despejar la constante K. Esto sería 2 veces la masa de la persona, la gravedad, la altura inicial que es 36 y el delta X es la distancia que hay entre, como dijimos, la posición digamos, relajada de este resorte, es decir, acá, y el punto que estamos analizando. Esta delta X entonces sería desde acá hasta acá. Son 25 metros lo que se estira esta cuerda. Entonces vamos a colocar acá 25 al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos la constante elástica, vamos a calcular, las preguntas nos dice cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora. Queremos saber dónde esas dos fuerzas son iguales. Entonces, vean que, digamos que esta es la saltadora. La fuerza sobre la saltadora serán las siguientes. Tenemos la fuerza elástica y tenemos el peso, mg. Vean que vamos a tener un punto en el que estas dos son iguales. En ese punto, digamos, la saltadora tendría una fuerza neta igual a 0. Vamos a sustituir, recordemos que la fuerza elástica es la constante elástica por la distancia que se deforma, ¿verdad? El objeto, el resorte. Okay, y entonces de acá vamos a despejar esta delta X. Esta delta X sería masa por gravedad entre 73,4. Estos serían 8,68 metros. Bien, ¿qué significa esto que nosotros acabamos de encontrar? Este es el punto donde dijimos estas dos fuerzas son iguales. Si yo lo ubico en el dibujo, tenemos que tener claros que, como dijimos, la posición, digamos, normal de la cuerda es hasta acá, hasta este punto. Lo que se estire de acá hacia abajo, eso es el delta X que nosotros ponemos acá, el que estamos despejando. Estos 8,68 metros significa que de acá a más o menos, digamos, este punto, aquí es el punto de equilibrio del sistema de la cuerda saltadora, cuerda y la persona que saltó. Dicho de otra forma, digamos, esta persona cuando salta va a llegar a este punto, luego se devuelve. Si no hubiera fricción, ella pues esto seguiría rebotando infinitamente. Si hay fricción, más adelante en el proceso, esta persona sabemos que ella va a llegar al equilibrio y ese punto de equilibrio sería este, ¿okay? El que nosotros acabamos de calcular, que está a 8,68 metros abajo de la posición normal de la cuerda, que es esta. Bien. Posteriormente nos piden, ya tenemos la constante elástica, ya tenemos la ubicación, nos piden calcular la frecuencia angular de la oscilación. Este sistema se comporta básicamente como un sistema de masa-resorte. La única diferencia es que pues este es un sistema vertical. Sin embargo, en los sistemas de masa-resorte que oscilan verticalmente, la frecuencia angular la podemos calcular igual que para un resorte horizontal. Esa frecuencia angular
es la raíz de K entre M. Igual que para resorte horizontal, como dijimos. La constante es la constante elástica o constante del resorte, en este caso son 73,4. Y la masa es la masa de la persona. Esto nos da una frecuencia angular de 1,06 radianes sobre segundo. La siguiente pregunta que nos piden es calcular qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25 metros. Es decir, el tiempo desde acá hasta abajo. Para resolver esto, tenemos que, vamos a partir, digamos, el proceso. Cuando la persona se mueve desde acá hasta acá, y luego de acá a acá, todo este proceso, como dice el problema, es un movimiento armónico simple. Primero que todo, vean que como este es el punto de equilibrio para resortes que oscilan verticalmente, este va a ser nuestro nivel cero. De aquí vamos a nosotros calcular, digamos, la posición de la persona. La amplitud de este movimiento se mide siempre desde el punto de equilibrio. Desde acá, esta distancia, hasta que llegamos al punto más lejano, va a ser la amplitud de este movimiento. ¿Qué significa eso? Cuando la persona llega acá, baja. Si esto es 25 metros y esto es 8,68, esta distancia desde acá hasta acá van a ser 16,32 metros, haciendo la resta. Esta persona va a llegar acá y posteriormente va a devolverse 16,32 metros, va a subir 16,32 metros, es decir, va a llegar más arriba de este punto, luego va a bajar y así. Entonces, esta distancia es la amplitud del movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a escribirla, entonces, vamos a decir, amplitud es 16,32. Bien, esta parte que acabo de explicar puede parecer tal vez poco, no tan intuitiva, tal vez por la forma en la que está el problema, digamos, narrado. Hay que tener en cuenta esto, que esta es la amplitud. La persona cuando llega abajo sí va a subir más allá de este punto, más de esta distancia. Va a subir hasta 16,32 metros de acá hasta arriba. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la posición Y de la partícula en función del tiempo. Recordamos que en movimiento armónico simple escribíamos la posición de la partícula de esta manera: x de t es igual a por el coseno de omega t más phi. Como acá esto está oscilando en y en vez de en x, vamos a poner y de t es igual a coseno de omega t más phi. Vean que en t igual 0, vamos a tomar t igual 0 cuando estamos acá en este punto, para ver cuánto tardamos desde acá hasta este punto medio primero. Cuando t es igual a 0, la posición y de la partícula, como dijimos, la vamos a medir, se mide respecto a este punto de equilibrio, es decir, la posición y es 8,68 metros. Y igual 0 es el punto, como dijimos, de equilibrio del sistema masa-resorte o masa-cuerda. Bien, vamos a poner entonces a evaluar el tiempo en 0. Que y de t igual a 0
sería A coseno de phi. Esto nos va a poder permitir encontrar la constante de fase. Vamos a decir que 868 es igual entonces a 16,32 coseno del ángulo de fase. Este ángulo nos da 1 radián. Recordatorio de que las funciones trigonométricas tienen infinitas soluciones. Entre 0 y 2pi, recordemos que tienen 2. Entonces, para el coseno, cuando despejamos del coseno de un número, tenemos dos soluciones. Una es zeta y la otra es menos zeta. Es decir, en este caso, 1 radián es una de las soluciones, pero menos 1 radianes también es otra solución. Para saber cuál de estas dos es la solución correcta, debemos evaluar en la velocidad de la partícula. Vean que la velocidad de la partícula cuando ella está en t igual 0 es negativa, es hacia abajo. Esto haciendo aquí, ¿verdad? Y positivo hacia arriba, y negativo hacia abajo. Esta velocidad, dijimos, es negativa porque va en dirección vertical hacia abajo. Entonces, la velocidad, necesitamos que la velocidad, cuando t es igual a 0, sea negativa. Vamos a encontrar primero la ecuación de la velocidad. Para eso voy a derivar esta ecuación. Sabemos que v de t es menos a seno de omega t más phi. Evaluando en t igual 0. Vamos a seguir adelante. Aquí. V en t igual 0 sería a, perdón, aquí me faltó una omega, ¿verdad? Aquí menos a omega seno de, menos a omega seno de phi. Sería cuando ponemos una t igual a 0. Vean que aquí adelante hay un negativo. La amplitud siempre es positiva y omega siempre es positiva. Si yo necesito que v de t igual a 0 sea negativa, entonces necesitamos que esto, el seno de phi, sea un número positivo. ¿De acuerdo? Para que estas tres queden positivas y el negativo me dé el signo correcto que yo necesito. Entonces nosotros evaluamos las dos soluciones de los ángulos que tenemos para ver cuál nos da positiva. El seno de 1 radián nos da 0.84 positivo y seno de menos 1 radián nos da en cambio menos 0,84. Por lo tanto, la solución que debemos usar es 1 radián. ¿De acuerdo? Es la que se ajusta a las condiciones iniciales. Vamos a escribir entonces la posición de la partícula. Vamos a decir, y en función de t va a ser igual a la amplitud del movimiento por el coseno de omega, que es 1,06 por t más phi. Bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación que acabamos de encontrar, que nos da la posición de la partícula en función del tiempo, para encontrar cuánto le toma a esta persona ir desde el tiempo igual a 0, que estamos tomando acá, cuando la cuerda está sin estirar, hasta esta posición, en el punto más lejano. Recordemos que las y se están midiendo respecto a este punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es así siempre para sistemas de masa resorte vertical. Entonces la posición cuando la persona está acá en el punto, digamos, 2, es menos 16,32 metros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá y es menos 16,32 metros. Lo que queremos saber es cuál es el tiempo para eso. Entonces vamos a despejar de esta ecuación.
Hicimos menos 16,32 es igual a 16,32 coseno de 1,06t más 1. Esto nos quedaría así. Coseno de esto es igual a menos 1. Y haciendo un despeje, nos queda así. El coseno de menos 1 nos da pi, ¿cierto? En radianes. Entonces hay otra solución que es menos pi, pero esa nos daría un tiempo negativo. Entonces la solución de menos pi pues no nos es útil. Hay que tomar la que nos dé tiempo positivo. Okay, entonces esto nos quedaría de esta manera y este tiempo nos da 2,02 segundos. Entonces este tiempo que es, como ya dijimos, es el tiempo que pasa desde este punto hasta que llegamos a abajo, es decir, el tiempo para recorrer estos 25 metros. Por último nos piden entonces cuál es el intervalo total para el salto de 36. Nada más simplemente entonces vamos a sumar lo que tardó en ir de acá a acá en caída libre más el tiempo que le tardó a hacer este proceso. En caída libre tardó 1,5 y en recorrer los otros 25 metros le tardó 2,02. Sería 1,5 más 2,02 es 3,52 aproximadamente segundos. Esa sería entonces la respuesta final a este problema.